bien, excelente. Damos gracias a Dios por tenerles y con la ayuda de Jehová vamos a llegar a casa secos, así que no se preocupen, ¿verdad? Se me ha encomendado una parte de la historia de la iglesia muy crucial, así que yo pienso que tipo 10 y media estoy terminando. Amén, dice la hermana. Cuando cumplo años y me acerco a mi madre a festejar, mi madre siempre me cuenta la misma historia. Hijos que están acá, si les sucede eso, es porque ya nuestros papás ya van hasta más para allá que para acá. Y me acuerdo que yo le digo a mi mamá, mire mamá, si mirás, me dice, vos me quisiste venir tantas veces, ¿sí? No, de veras, y eso no es broma, ¿sí? Mi madre perdió 2 hijos antes que yo y casi solo pasó en el hospital mi madre conmigo. Y me cuenta todas las hazañas del día del parto. Ya cuando nací yo era enfermizo usted. Yo era inútil usted. Todo vomitaba, todo se quería, que hoy tengo pancita, ¿verdad? Pero los que me conocen desde mucho tiempo, ¿verdad, hermana? No, sí, calavérico. Si yo desde que me casé comencé a fructificar. Entonces, y me cuenta toda esta historia. Llegué a adolescente, ¿sí? En nuestra adolescencia estaba lo que era la guerra civil, hay tantas historias en eso, ¿sí? Llegamos a adulto joven, conocí a mi doncella y algunos de ustedes pues a sus peores nada, formaron una familia, formaron una profesión. ¿Por qué digo esto? Porque hay raíces, hay una historia en tu vida que no debes de olvidar. Porque si olvidas tu pasado, tu presente te perdés. Como algunos que por A o B o C motivo tuvieron que emigrar al país del norte, hoy a Europa, Australia en aquel tiempo, en el tiempo de la guerra civil, muchos se fueron para Australia. Hay una gran colonia de salvadoreños ahí, ¿sí? Y vienen acá y pierden sus raíces. ¿Sabe que uno de mis hermanos que hoy le ha gustado ya estar acá, mi esposa es testigo, que dijo que él no venía aquí, que él era americano, el gran Guillo? Sí, usted, que ese es mero atarantado, toda la vida fue así, y ojalá que me escuchen. No, me dice un tiempo, yo qué voy a ir a hacer a ese país, me dijo, no, hombre, a que me asalten, a que me roben, a que me maten. Entonces, porque él era americano. No ve que fuimos a Guatemala y entregó el pasaporte, allá va. Y porque nosotros somos salvadoreños, solo con el DUI pasamos de Guatemala. Pero el gran vivo, ¿me entiende? El pasaporte, una serie de preguntas, le tuvieron que, nos atrasó todo, y bravo. Entonces yo le digo, mira hermano, ¿y por qué no sacaste el DUI? Con el DUI, mira, no, es que yo soy americano. Bueno, perdemos las raíces. Pero gracias a Dios vino al país, le ha encantado y sacó DUI. Así es la iglesia. Si la iglesia que se formó en Pentecostés, como nos lo enseñaron el lunes anterior, ¿sí? En Pentecostés, ahí nació la iglesia. Creció como un niño, como un ser humano, ¿sí? Creció, se desarrolló, se realizó y llegó a una plenitud. Por lo cual quiero que me busque 2 de Timoteo 3:16. Y este texto bíblico reza de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Lleguemos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Permitidme que este hombre siempre anda a Biblia y lo felicito. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Nosotros los evangélicos somos a veces un poquito paradójicos. Y dice,
Si aquí no está, yo no quiero algo más. Si aquí no está, nada más. Para mí esto es la plenitud de la palabra de Dios. ¿Será cierto eso? Que esto es, los 66 libros, es la plenitud de lo que Dios nos quiso dejar. Vamos a adelantar. Pero la palabra de Pastor Pablo, Timoteo, fue escrito casi 30 años después que Cristo murió. Toda la escritura es inspirada por Dios. En ese entonces no había Nuevo Testamento. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aleluya. Qué bella palabra más poderosa en un pequeño texto. Vamos a orar para la bendición. Señor de la gloria, Señor, te damos gracias y te estamos rogando a esta hora que tus misericordias sea provisto a esta hora en este bello lugar, Señor. Señor, que no hable el hombre, sino que la unción del Espíritu, Señor, pueda formar en plenitud toda tu escritura, toda tu enseñanza, todo aquello, Señor, que tú nos has regalado. Porque como dice tu evangelio en algún lado, si se contara todo lo que tú hiciste, no cabría libros para poder llenar. Si se contara toda tu creación, Señor, el libro de Génesis se quedara muy corto, Padre. Si se contara todo lo que viene para esta humanidad y la gloria de tu santo trono y de todo el paraíso que tú nos tienes para nosotros, Señor, el Apocalipsis se quedara muy corto. Pero santo eres. A ti sea toda la gloria y todo el honor y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Porque yo les decía que la iglesia es como un ser humano, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Entonces, algunos eruditos en la palabra, teólogos y sobre todo escatólogos, dieron una cronología de lo que la iglesia ha ido desarrollándose con algo tan bello bíblico, y eso me encantó, que son los 7 libros del Apocalipsis, los 7 iglesias del Apocalipsis, en donde ellos tienen una interpretación profética e histórica que a mí me encantó. Probablemente no todo que afine, pero qué bonita la ilustración, yo lo quiero compartir con ustedes. En la tradición historicista, especialmente por el por nosotros los protestantes, pues, es que esta Daniela me ve y me pone nervioso, porque esta es la que más me critica con la Fer, pero gracias a Dios que la Fer no la veo ahorita. Bueno, ahí está. Estas 7 iglesias representan 7 etapas sucesivas de la historia de la iglesia universal, desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Tanto así. ¿Cuál fue la primera iglesia del Apocalipsis, hermanos? Éfeso, cabal, así me llega. Que lo ponen en similitud con la iglesia apostólica, que es la primera iglesia, lo que nos habló el pastor Ismael el lunes anterior, que va del año 33, que Cristo muere, hasta el año 100, en donde se termina de escribir el canon del Nuevo Testamento, que ya lo vamos a ver. Y representa aquella iglesia primitiva, elogiada por su arduo trabajo y celosos en su doctrina, pero reprendida por abandonar su primer amor. La iglesia segunda, que es de Esmirna, es aquella iglesia de la cual fue perseguida, que era del año 100 al 313 después de Cristo, y simboliza los siglos de crueldad bajo el imperio romano, como Nerón y Diocleciano, en donde prácticamente pues ser cristiano era otros 5 pesos, hermano. En donde ser cristiano realmente representaba la vida o la muerte. En donde decir que usted era cristiano probablemente significaba
hasta no comer, ser despreciado, donde probablemente ser cristiano no podía pertenecer, aunque tenía billullos, a la comunidad privilegiada de aquel entonces. Era renegado. La tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia comprometida, según los escatólogos, pues lo refieren del año 313 al 590 después de Cristo. Y comienza cuando el emperador Constantino legaliza el cristianismo y representa la época en que la iglesia se mezcló con el poder político y el paganismo. La cuarta, Tiatira, iglesia apóstata. Esta es en la Edad Media, del 590 al 1517 después de Cristo, antes de la Reforma, caracterizada por la corrupción y la influencia de sus falsos líderes, pero también por mantener obras de fe y caridad en medio de la oscuridad. La quinta, Sardis, la iglesia reformada, que va del año 1517 al año 1700 después de Cristo, y representa la época de la Reforma protestante. Aunque despertó de la muerte espiritual, se volvió complaciente y formalista en su fe. Como decía un predicador, un pastor, ¿de dónde es Noredo? El pastor Noredo, de Perú, ¿va? Perú o Bolivia, uno de los dos, no, Bolivia, bueno, uno de los dos. Decía, cuando vamos a enseñar, por favor, un corazón listo, de Ecuador. Él me encanta porque siempre decía cuando daba, porque él es maestro. Cuando decía, cuando vamos a dar una enseñanza, por favor, papel y lápiz, listo, y un corazón dispuesto para aprender. Así que el que primero que se duerma, le aviento el celular. No, el celular, no. Primero le voy a quebrar la cabeza y se me va a arruinar. Entonces, la sexta, Filadelfia, iglesia fiel y misionera, 1700, que va del 1700 a 1900 después de Cristo, y simboliza a la iglesia del avivamiento, la expansión misionera y la fidelidad. También recibe reprensión. Y lo que nos va a hablar nuestro pastor Daniel el próximo lunes, la iglesia de la Odisea, que es aquella iglesia que es de los 1900 hasta este momento. Una iglesia tibia. Una iglesia, gracias a Dios que aquí no hay tibios. Y representa la iglesia de nuestros días, caracterizada por la autosuficiencia, el materialismo y una fe tibia. Ni frío, ni caliente. Perfecto. Esta cronología, prácticamente los que hemos pasado por una academia, por una universidad, y hemos visto todo lo que ha pasado en todo lo que es la Edad Media y a través de los años, se adapta muy bien la iglesia. Por eso es importante conocerlo, porque como le digo, si tú te pierdes o te perdiste en tu adolescencia, probablemente tu adultez no va a haber comprensión, y mucho menos tu vejez. Eso tiene que ir correlacionado. Muy bien. Ahora, ya hablamos un poco sobre la historia, cómo ha venido evolucionando la iglesia, en una base que probablemente el Apocalipsis no lo menciona tan enfáticamente, pero encaja muy bien. Ahora, permitímela de nuevo, papito. Este bello y santo libro, ¿sí? Vamos a hablar un poco de cómo se llegó a formar. La tradición hebrea, o mejor dicho, el Antiguo Testamento, fue escrito a través de 2 idiomas, el hebreo y el arameo. ¿Estamos claros? Y ahí no hay mayores problemas. Tanto la tradición hebrea como la tradición cristiana, independientemente el credo o las doctrinas, no hay problema. 39 libros. ¿Es correcto? Sí, 39 libros. Pero, allá por los años 300 al 150 antes de Cristo, Israel
fue invadido por los griegos, que es la fase helénica, en donde fue profanado el templo, pero a la vez había un auge cultural en la Alejandría, ciudad al norte de Europa formada por Alejandro Magno, donde había una maravilla porque era la biblioteca más grande a nivel mundial de aquel momento. Entonces hubo un emperador, bueno, ellos no llamaban mucho emperadores, pero sí uno de los grandes ilustros helénicos, que aquí lo he anotado, que es Ptolomeo Filadelfo, que en el año más o menos 200 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, convocó para que se formara el canon hasta ese momento del Antiguo Testamento. Y él asignó a los sacerdotes de aquel momento 72 hombres de fe, conocimientos de la historia, y es lo que ellos tradujeron de la palabra de hebreo y arameo al griego, y es lo que se conoció como la Septuaginta o la Biblia de los 70, porque pues fueron 72 personas que fueron encomendadas la traducción de ese entonces. Fue la primera traducción de la Biblia de sus originales a otro idioma como fue el griego. ¿Y por qué el griego? Porque era el idioma dominante, ¿sí? En ese entonces. Si hubiera sido, ¿sí?, los United States, hubiera sido al griego, perdón, al griego, que al inglés, hermano, o lo que estaban despiertos. Pero en ese entonces el gobierno o el imperio dominante era el griego, entonces fue traducido al griego, valga la redundancia, y se le llamó la Septuaginta. Pero ustedes saben que la Septuaginta, ¿sí?, y hasta este momento no tiene 66 libros como lo tienen nosotros. Tiene 73, tiene 7 libros más. Es más, aquí voy a votar en algunos que están interesados en esto, los otros se pueden dormir, no hay ningún problema. Yo no me enojo. Pero lo que queremos aprender, ponga de buzo, porque aquí van a aprender. ¿Sabe usted que en el tiempo de Jesús, la Biblia que había en ese entonces era la Septuaginta? Y no lo dice Dios, está la historia. Y esos 7 libros restantes crecieron o se formó hasta incluso 1500 años después de Cristo. Claro, había un imperio dominante en ese entonces, con una religión dominante. Y a esos 7 libros restantes de la Septuaginta, a la que tenemos nosotros hoy los protestantes, porque pongámosle así para que se escuche bonito, nuestros hermanos católicos sí lo tienen, esos 7 libros que llamaron deuterocanónicos, que son muy diferentes que llamar libros apócrifos. Ya voy a hacer la diferencia, y eso nosotros los evangélicos hemos cometido error a través de muchos años. Son 2 cosas diferentes. Estos 7 libros deuterocanónicos son el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, el primer libro de Baruch, el primero y el segundo libro de Macabeos, en donde en la tradición judía hasta esta fecha no forman en el canon bíblico, oigan bien, pero son libros que prácticamente se estudian dentro de sus complejos teológicos, solo que no están en el canon bíblico. ¿Ya? Eso quiere decir que en algún momento, en el tiempo de Jesús o Jesús mismo, pudo haberlo leído. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que esa es la verdad, yo le estoy dando la historia, ¿ok? Entonces,
Los los libros deuterocanónicos no son libros apócrifos. Libros deuterocanónicos significan segundo canon, ¿sí? Y apócrifos quiere decir libros ocultos, libros misteriosos, ¿sí? De misterio, ¿sí? En donde en los apócrifos está el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro, ¿sí? El libro de Tomás, el libro de María Magdalena. Son dos cosas diferentes, que incluso la Biblia, ya me olvidó el país de África, ¿de dónde venía el hijo de la esposa de Salomón? Ay, ya me voy a acordar, ilustrame, sópleme. Ellos todavía resguardan esos libros, y la Biblia de ellos, fíjese bien, no tiene ni 66 ni 73, tiene 82 libros, porque incluyen la Septuaginta más todos los libros que nosotros los evangélicos le llamamos apócrifos, que es lo que ya le acabo de mencionar. Y eso quiere decir que no tenían según para los estudiosos de aquel entonces, no tenían una revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Pero eran libros que se leían. Y algunos pues podían haberse incluso entrado en conflicto, porque por lo menos el segundo de Macabeos, cuando Judas Macabeo hubo una gran batalla, él ofreció, ¿sí?, ante las autoridades y ante Dios en ese momento algunas situaciones para poder quitarle el pecado de esos soldados que habían muerto. Y ahí surge la tradición de los hermanos católicos del purgatorio, de poderlos mantener y poderlos llevar en un momento hasta que ellos sean salvos. Aunque quiero decirles que en ningún elemento de la Septuaginta la palabra purgatorio se está escrito, ¿sí? Eso nada más creció y se formó casi 1400 años después, como en el libro como les decía, en el libro de Enoc, ¿ok? En donde prácticamente enlaza muy bien y puede ser muy explicado y entendido en aquellos solamente 6 versos del capítulo 6 de Génesis, en donde habla que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y donde salieron los nefilines y los famosos gigantes. En eso es importante tener en cuenta. Entonces se formó la Septuaginta. Ahora, el meollo de todo esto es lo siguiente. Con el Antiguo Testamento creo de que no hay muchas aristas, Génesis hasta Malaquías, definitivamente. Ahora, ustedes sabían que casi por 300 años después de Cristo no había Biblia. Y no había Biblia. Los libros, acuérdense que eran unos rollos, ¿sí?, que resguardaba la autoridad sacerdotal o religiosa de ese tiempo. Y ustedes saben que el primer libro la primera carta que escribió Pablo fue en el año 50-52, es decir, casi 20 años después de la muerte de Jesucristo. Uno de los hermanos que se cree que es de Jesucristo, la Biblia así lo plantea, aunque fue Santiago, que fue escrita del año 45 al 48. Así Gálatas del año 53 al 55 después de Cristo, hasta prácticamente terminar allá por el año 90 al año 100 lo que es el Apocalipsis, las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan y el Evangelio de San Juan. Es más, ¿sabían ustedes que los 4 evangelios que hoy tenemos en el canon del Nuevo Testamento en un primer momento no tenían nombre? No tenían el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan.
Eso fue acreditado hasta el año 150, después que fueron escritos. Ahora, la iglesia se formó, iba creciendo. Antes del año 300 era una etapa que yo estoy más que seguro que si viviéramos cada uno en ese tiempo, primero casa de oración nadie viniera, porque era a costa de nuestras vidas, ¿sí? Se formó o estuvo presente un líder romano que fue Constantino, que más o menos allá por el año 315 al 325, él fusionó de la iglesia con el Estado. Porque ya le he dicho anteriormente, por una visión que él tuvo y por unos propósitos políticos que hoy no vale la pena. Pero lo que es importante es que él, no siendo cristiano, él pertenecía a una religión pagana. Es más, él nunca se convirtió al cristianismo. La historia revela que él incluso lo bautizaron en su lecho de muerte. Sin embargo, él y su madre, formaron las bases de lo que hoy se conoce como la religión universal, que ustedes ya saben. Una de las cosas en donde se fue formando el canon bíblico y las doctrinas de las que hoy tanto de los hermanos católicos como los protestantes profesamos, fueron formadas o fueron consensuadas, fueron estudiadas a través de los famosos concilios. Saben ustedes que hubo 21 concilios desde el año 325 hasta casi 1960 y tanto, que Juan Pablo II dio el último concilio, siendo los de mayor importancia el concilio de Jerusalén, allá por el año 50, 20 años después que Cristo murió o que Cristo estuvo en la tierra. Y este concilio, y lo constata el libro de Hechos, en donde prácticamente entre todo lo que era la iglesia en base a Pedro, con aquellos reformistas de aquel entonces, como Pablo, Timoteo, ¿sí?, Apolo, como lo menciona en Hechos capítulo 15, el punto de debate de ese concilio era si los gentiles necesitaban circuncidarse para poder ser realmente cristianos y si se tenían que pasar a ser judíos para poder ser verdaderamente cristianos, por el cual la visión de Pablo, ¿sí?, predominó en algún momento, pero se formaron las dos corrientes: los que creían que para poder ser cristianos habían que circuncidarse, y aquellos en que planteaban que a través de Jesucristo la ley quedaba abolida y prácticamente para ser cristiano no se necesitaba prácticamente la circuncisión. Y gloria a Dios por eso, porque si no todos nosotros, hermanos, ya hubiéramos pasado con el cuchillo. Si no, el que quiera ser judío, venga para acá, vamos a comenzar. Vete y me calentás ahí una navaja, por favor, y comencemos. Pero gracias a Dios, a través del concilio de Jerusalén, eso quedó abolido hasta este momento. El segundo gran concilio, fíjense bien, lo instituyó en el concilio de Nicea, allá por el año 325. Allá Constantino llamó a todos los obispos de aquel entonces, de toda la región de Asia Menor, norte de África, Europa para aquel entonces, ¿sí?, de todas las regiones. Y a este concilio fueron todavía arraigados, llegados por hombres amadores de Dios en su inmensa mayoría, y yo así lo creo, gente inspirada por el Espíritu Santo, y mencionan la historia que eran hombres que todavía, porque venían de la persecución, venían de aquellos gente que alababan a Cristo, pero habían sido mutilados,
habían sido cortados, habían sido un montón de cosas a través del Imperio Romano. Dice que muchos de esos concilios, algunos llegaban tuertos, algunos llevaban mancos, ¿verdad? Algunos otros pues con grandes cicatrices en su cuerpo, de tanta mutilación que había tenido. Y el objetivo de este concilio, fíjese bien, era formar o establecer la divinidad de Jesús. Ese fue el tema principal de ese concilio. Imagínense, 325 años después. Y aquí se formaron dos corrientes. La corriente de Ariano, en el cual sostenía que Jesucristo había sido creado por el Padre y Él era un subordinado y de una naturaleza inferior. Pero también se formó la otra base filosófica que la gerenciaba Atanasio de Alejandría, en el cual él proponía, que es lo que hoy nosotros creemos, que Jesucristo es parte de la divinidad, es parte de la Trinidad, y que Él no es un subordinado, que Él no es una persona creada, sino que es Dios prácticamente, es parte de la divinidad, de la Trinidad, es Dios. Pero esa corriente persistió inclusive. Prácticamente pasaron 3 meses en debate. Pero lo que se concluyó era que Jesús era Dios. Que Jesús era Dios. Sin embargo, muchos sectores de esa época siguieron creyendo la parte o los seguidores de Ariano. Hasta que vino los años 1500, fíjese bien, en donde se formó un elemento trascendental en la historia de la iglesia. La iglesia prácticamente de aquella época se había degenerado, se había vuelto corrupta, incluso casi con costumbres que prácticamente lindaban con el satanismo, con brujería inclusive. En ese entonces, hermanos, todo aquello que no era dictado por la iglesia, prácticamente te convertías en un hereje. No podías pararte en una asamblea con mucha convicción y con mucha base bíblica, porque ahí no eras quemado no eras apedreado como el primer mártir de la iglesia, sino que ahí eras quemado en la hoguera. Ahí eras mutilado. Y hay gente que tenía que callar, porque si no era muerto. Ahí, antes de esos años, hermanas, muchas personas que tenían avivamiento del Espíritu Santo, porque eso siempre lo ha habido, las catalogaban como brujas. Y hubo un obispo alemán, que es la Reforma, ¿sí?, en el cual él se levantó, porque ya lo que le culminó el vaso a muchos y él a la cabeza es que para que tú puedas encontrar la misericordia y el perdón de Dios, tenías que pagar, tenías que las famosas indulgencias, ¿sí? Hermana Gloria, para que usted pueda tener la casa de oración todos los lunes y reciba la bendición de la iglesia, usted tiene que dar una cuota mensual, 500 bolitas, hermanita. No sé cómo va a ser. Bájese a todo esto los lunes. Comenzaron, y es más, si ustedes ven la historia de cómo se formó todo lo que es el Vaticano, ustedes van a comprobar y van a ver que realmente se formó de algo muy, no quiero decir la palabra por mucho respeto a gente que nos puedan escuchar, pero sí, le digo, situaciones bien complejas, bien difíciles. Entonces, hubo este hombre
en el cual se rebeló ante el pensamiento religioso dominante de esa historia, y a la cabeza el Papa de ese entonces, que ¿cómo se llamaba este hombre? Martín Lutero, ¿sí? Y se formaron dos corrientes, Martín Lutero y posteriormente Calvino, en donde se desarrollaron posteriormente algo otras corrientes del cristianismo, ¿sí? Los presbiterianos y aquellas orígenes basales de lo que hoy llamamos los bautistas. Ya en la iglesia moderna que va a hablar nuestro pastor Daniel, me imagino, ojalá pueda él contar la historia de cómo surgieron ya en la etapa moderna todo lo que son los pentecostales y todo eso, pero eso es en la época moderna. En aquel entonces no, estaban los presbiterianos, ¿sí? Y todas aquellas tradiciones más ortodoxas. La iglesia, después de la reforma del Ramín Lutero, y con esto voy a ir finiquitando, porque yo sé que es un poco tedioso, yo lo entiendo, incluso para enseñarlo, es un poco cuesta arriba. Hoy van a entender que esta Biblia que tiene Toñito, que es la Reina Valera 1960, ¿sí? Que es la que mayoría tenemos, hay una nueva traducción después. La traducción original fueron a través de dos obispos que se volvieron con la reforma de Martín Lutero. Incluso Cipriano de Valera lo respaldó mucho Calvino. Y fue así hasta 1569, en donde Casiodoro de Reina tradujo del latín, de la Septuaginta, oiga bien, de la Septuaginta, no se pierdan de eso, la tradujo al castellano, no al español. Aparece lo mismo, pero no es lo mismo. Al castellano, del latín al castellano. Y un amigo de él, Cipriano de Valera, lo hizo también la primera revisión en el año 1602. Imagínense ustedes, casi 1500 años después de la muerte de Jesucristo, de lo que es hoy la Biblia en el cual estamos estudiando. Y aquí viene algo interesante, y lo dice la historia, no lo digo yo. En 1569, Casiodoro de la Reina tradujo la Septuaginta. Y fue hasta en el año 1800 que las sociedades bíblicas obligaron literalmente por cuestiones económicas para que los 7 libros deuterocanónicos fueran quitados del canon bíblico. Pero la primera traducción de la Biblia que hoy tenemos de Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera tenía los 73 libros. Y la última revisión va de 1960, que ustedes ya lo saben. Esto es importante entenderlo. Esto es importante saberlo. Quiero decirles que los hermanos católicos tienen prácticamente la Septuaginta, ellos tienen los 73 libros, ¿verdad? En la iglesia protestante fue quitado. ¿Por qué? Porque, como le repito, estos 7 libros a veces entran en confrontación con lo que prácticamente reza lo demás de lo que son los libros, ¿verdad? Y algunos dicen que no hubo inspiración del Espíritu Santo. Pero bueno, y algo otro porque prácticamente son libros históricos. Entonces yo les pregunto, para los que están ahí siendo ortodoxos, ¿y entonces por qué está el libro de Esther? ¿Sabían ustedes que en el libro de Esther, en ninguna de las traducciones, incluso originales del libro de Esther, se menciona a Dios? ¿Sabían ese dato? El libro de Esther es el único libro que está en la traducción de la Reina Valera que tenemos nosotros, de nuestra Biblia protestante, que no se menciona el nombre de Dios, y está en el canon. Y claro, es parte de la historia
del grupo, de cómo fue sacado. Pero y entonces, ¿por qué no está en los libros de Macabeos también? Que es parte de la historia del pueblo de Israel. Yo no sé cuántos lo han leído y créanme, por lo menos lean, no se van a ir al infierno por eso. Léanlo, usted viera qué ilustrado. Claro, está bien. Si usted considera que no son libros inspirados, está bien, pero léalo. No le va a entrar Satanás por eso, ¿sí? No va a pasar a levitar, ni se va a endemoniar, ni le van a entrar 70 demonios. No, hermano, léalo, culturicémoslo todo, ¿sí? Cosa bien importante en la historia del pueblo hebreo. Y así el libro de Esther. Les dejo nada más esa incógnita para aquellos radicales, les voy a poner. Bueno, está bien. Entonces, he tratado de hacer una reseña un poquito aburrida, cuesta arriba, porque hay mucha historia, muchos números, mucho recuento, ¿sí? Yo sé que a nosotros nos gusta la novela, la acción, ¿sí? Cuando pues, ¿qué? Maverick va en la moto, ¿sí? Y salta y se pone en tango y el avión. Eso nos encanta a nosotros, yo sé que le gusta cuando el hermano Freddy se pone un poco bayunco y hablar de muchas cosas, pero es importante que la iglesia esté informada, tenga conocimientos, y yo soy una de las personas que les voy a incentivar algo, y es la lectura, ¿sí? Por lo menos léalo y deseche, retenga lo bueno y deseche lo malo, ¿sí? Porque son libros que inclusive todavía en el canon, que se me olvida, etíope, de la Biblia etíope, todavía y se leen y son resguardadas hasta el momento 83 libros, y le digo, libros muy bellos. Yo ya me leí los 83 porque el Reina Valera la he leído ya un par de veces, no se me queda mucho, pero por lo menos la he leído, ¿me entiende? Y he leído los otros, ¿qué? Prácticamente estaríamos hablando 10, 3, 17 libros restantes, ¿sí? Muy interesante, le va a ilustrar, va a aprender. Entonces, la iglesia nació en Pentecostés, se fue desarrollando con muchas personas que realmente el Espíritu Santo ocupó, pero otras que pusieron tropiezo, otras que limitaron el crecimiento de la iglesia. Otro dato importante: ustedes sabían, yo creo que sí, por lo menos el hermano Germán, que somos los más ancestros, la hermana, hoy no vino mi suegra, la hermana Morena, no sé si se recuerda, o no sé si en ese tiempo. Usted aquí nació en San Salvador, sierva. Amén. Ustedes se acuerdan que allá por los años 50, años 60, no se podía leer la Biblia. Ustedes iban a misa, pero ustedes no podían tener un ejemplar de la Biblia. Yo no sé si todavía usted estaba en ese tiempo. Usted nunca fue católica. Ok, ¿le permitían llevar Biblia cuando usted iba a la iglesia? ¿Saben ustedes que hasta 1910 ellos le llamaban paganos, como nosotros, pues, peones, ¿verdad? Del pueblo, no podíamos tener un ejemplar de la Biblia, ni mucho menos interpretación de la palabra, por edicto del alto mando. Fue hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se abre la apertura para la iglesia. Hoy por lo menos hay iglesias, porque, por cierto, les voy a contar algo. No me vayan a desheredar, por favor, tranquilo, hermano. Tranquilos, va. No me vayan a decir que soy hereje, no me vayan a quemar en la hoguera, tranquilo. Hoy que en las tardes, algunas tardes me desocupo algo luego, algunas veces salgo a caminar para hacer ejercicio un poquito y sudar, pues, porque esta pancita, si no va, va solo comiendo. Entonces salí a caminar. Llegué al Parque San Jacinto, allá como a las 5 de la tarde, 5 y fracción. Eso sí le gusta, ahí están todos atentos cuando está dando la historia, pero yo ya sé que le gusta el circo. ¡Guau! Y estaba la misa en la iglesia católica. Dije yo, voy a entrar, dije, pues sí. Entré, no, tampoco. Me entré, me senté en la banca y estaba más o menos, estaba llenita la iglesia a las 5 de la tarde, un día de semana, no sé, creo que era un día martes, creo yo.
o jueves, pero no había un día de culto. Mire, me voy sentando usted. Y me extrañó dos cosas. Primera, en que en los banquitos había un ejemplar de la Biblia. ¡Wow! Vamos con todo. Y segundo, usted, el padre se estaba echando una prédica mejor que la de Daniel. ¡No, hombre! Estaba diciendo: usted, señora, que cree que porque viene aquí y da rezos va a ser salva, es condenada. Solo Jesucristo salva. Dios santo, dije yo, esto está bueno. Y cuando pasó la alabanza, toca mejor la batería ahí que la guitarra. Las que cantamos nosotros, y mire, casi danzaban las hermanas, usted. Pues casi solo viatas, igual que yo llegamos, ¿verdad? O los viehistorios, ¿verdad? Créame que me da, porque eso antes nunca se podía dar. Gracias a Dios que dicen que son reformistas, porque investigué, porque claro, reformistas, no, ¿verdad? Eucarístico, pero bueno, tienen un nombre ellos. Sí, sí, carismáticos, no. Ustedes me confunden más, ya me olvido. La cuestión es que miren, hermanos, Dios a través de la historia de la iglesia está haciendo muchas cosas, está cambiando muchos eventos, el cual tú y yo, gracias a Dios, somos parte. Les incito y les invito que dentro de mis torpezas para poder explicar algo tan extenso y tan precioso, porque como le digo, hijo hermano, para esto tuve que leer, sintetizar, pero hay muchas cosas bellas en la historia de la iglesia que yo les invito a que lo conozcan. Vamos a aprender mucho. Lean no solo la santa palabra escrita. Acuérdense que comenzamos y póngame el texto, por favor, Ricardo. Ahí está, toda la escritura, toda la santa escritura es inspirada por Dios. Toda, no solo probablemente. ¿Saben ustedes? Les voy a dejar otro dato con eso. ¿Sabías que en el tiempo de Jesús habían libros dentro del canon? No el canon, estoy inventando. Dentro de lo que era la tradición hebrea, que se perdieron, hermanos. ¿Saben que no hay solo 4 evangelios? Hay como 12 evangelios. Pero algunos sí, definitivamente descabellados, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio de María Magdalena, no es ni pierdan el tiempo de leerlo. Definitivamente hay cosas que tampoco, ¿verdad? Definitivamente. Puchica, pero el evangelio de Tomás, no, hombre, hermano, uno se ilustra. Así que yo les quiero dejar esa huellita. No se vayan al infierno, tranquilos, ¿sí? Toda la escritura. Toda la escritura. Hay mucho más, hermanos, que Dios tiene que enseñarnos, ilustrarnos. Solo que hay que ser sobrios, hay que saber las doctrinas básicas de la iglesia, porque no se me va a perder. Si usted anda desorientado y atarantado, mejor no lo lea, por favor, porque no, aquí ya me van a venir con algunas cosas y ahí sí nos van a quemar en la hoguera, hermano. Muy bien, nos vamos a despedir, hermanos. He terminado con el tiempo, no se preocupen, vamos a despedirnos con el tiempo y le vamos a dar gracias a Dios por este estudio. Y decimos: gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo por habernos permitido, Señor, poder ilustrar parte de la historia de la iglesia, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda redarguir lo más íntero de nuestros conocimientos, de nuestros pensamientos, para que nos enseñes tú, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver lo que la mayoría no ve, Señor. Para poder vivir, Señor, lo que la mayoría andan ciegos y duros de corazón. Para poder, Señor, llenar al propósito que un día nos hiciste nacer. No tanto solo físico, sino que espiritualmente. Para poder disfrutar, para poder gozar y poder conocer lo grande, inmenso y hermoso que son tus conocimientos, tus enseñanzas. Señor, hay tanto y todo lo queremos de ti.
lo quiero. Yo quiero amar lo que tú amas, Señor. Yo quiero anhelar y disfrutar lo que tú has dejado por herencia. No me lo quites, no me lo prives. Dame esa sed, dame esas ansias. Dándolo como casa de oración en Cristo Jesús. Amén. Amén.